Bueno, entonces quedamos en esta parte en donde mencionamos la definición del índice de refracción, que era en relación a las propiedades eléctricas y magnéticas del medio. Para el caso de un medio denso, un medio que por supuesto está presente con átomos y moléculas. En el caso del vacío, el índice de refracción es igual a 1 porque la permitividad y permeabilidad relativas son iguales a 1. Entonces, para el caso de algunos o de la mayoría de los materiales transparentes, ¿verdad? La familia del silicio, por ejemplo, el cuarzo, la calcita, en el rango visible, que estamos hablando más o menos 380 nanómetros a 770, estos materiales presentan propiedades magnéticas despreciables, ¿verdad? Es decir, que la permeabilidad magnética relativa es aproximadamente igual a 1, debido a que la susceptibilidad magnética es aproximadamente igual a 0. ¿Lo, Mario? No, no iba a comentar nada, que acabo de entrar. Ah, okay. Bueno, bienvenido. Solo ayúdeme con el micrófono porque por alguna razón hay un feedback ahí. Escucha mi voz de nuevo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en esta tabla, que es de esta referencia 2018, son artículos sobre las propiedades de rocas y minerales, propiedades ópticas de roca, algunas rocas y minerales. Se puede observar que en la mayoría de ellos la permeabilidad es 1, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que interesa es la calcita y el cuarzo, ¿verdad? Que son transparentes. Habría que ver otros de estos si son transparentes, pero son minerales y algunas rocas. Pero el cuarzo y la calcita presentan permeabilidades magnéticas que son muy cercanas a 1, es decir, que la susceptibilidad magnética es despreciable. Y eso depende del contenido ferromagnético, ¿verdad? Entonces, a medida que tiende a aumentar el contenido ferromagnético, entonces ya aumenta ese valor, ¿verdad? Pero cuando disminuye, entonces ya se considera que estos materiales tienen una permeabilidad bien baja, ¿verdad? Y este es el caso, por ejemplo, de la magnetita, que tiene ciertos elementos que lo hacen ferromagnético, ¿verdad? Entonces la permeabilidad es bastante alta. Ok, para el caso de gases, líquidos y algunos sólidos, ahí en el libro aparece esta tabla donde se calcula la raíz cuadrada de la permitividad dieléctrica del medio. Para el caso del aire, al calcular la raíz cuadrada de ese valor, le va a dar 1.000294. Y cuando mide el índice de refracción, le va a dar por un valor, ¿verdad? Que es una milésima de milésima, creo. Inferior, pero es casi el mismo valor. Para el caso del helio, el hidrógeno, el dióxido de carbono es también igual, ¿verdad? Eso quiere decir que la mayoría de la composición o el efecto más predominante ópticamente hablando es el eléctrico en los gases. Entonces, efectivamente, el magnético es despreciable. Cuando ya empieza a aumentar la densidad, ya se empieza a ver un poquito más la diferencia, ¿verdad? Para el caso de algunos líquidos. Para el caso del agua, comparar este valor con el índice medido es ya bastante grande. Y esto se debe a que ya el agua tiene ciertas propiedades magnéticas ahí y aparte tiene algunos electrones libres que hacen que el índice de refracción sea complejo. Entonces esas son cosas que vamos a ver más adelante, pero para el caso de los sólidos, sobre todo el silicio, ¿verdad? El fuse sílica, o el cloruro de sodio también. Entonces los valores sí no tienen tanta discrepancia, pero al final esto es porque este valor de la permitividad dieléctrica se mide a frecuencias bien bajas, ¿verdad? Y cuando se calcula o se mide el valor del índice de refracción se hace a frecuencias del rango visible, ¿verdad? Entonces por eso aquí la diferencia y
se puede asumir que esto es por la dispersión que presenta el material. Y eso lo menciona aquí este comentario aquí abajo, ¿verdad? Ok, entonces por ahora vamos a considerar en cualquier tipo de problema cuando ustedes les pidan calcular el índice de refracción y le dan la permitividad dieléctrica del medio, solo le sacan la raíz cuadrada. Vamos a considerar materiales que no tienen, cuyas propiedades magnéticas son despreciables. Bueno, entonces vamos a continuar con esta parte hablando un poquito sobre la energía. En una de las presentaciones ustedes hablaron sobre el teorema de Poynting, en donde tocaron este tema, y eso va a servir un poquito de base para poder entender un poquito más esto, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar aquí dando algunas ideas al respecto. Vamos a ver. Vamos a considerar, para comenzar, y el caso más simple, vamos a considerar una carga que se mueve del punto 1 al punto 2 aquí en la figura, en presencia de un campo eléctrico, o sea, en el espacio por el cual se va a desplazar esta carga, va a estar presente un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, todos ustedes saben muy bien que necesita hacerse trabajo para poder mover esa carga. Y eso va a ser igual a menos la carga por esa diferencia de potencial. Eso estamos hablando de un diferencial de trabajo a lo largo de esa trayectoria que tiene esa forma, ¿verdad? Y eso se ve ahí en física 200, si no me equivoco. Entonces, lo que hay que hacer aquí simplemente es integrar en ambos lados de un trabajo nulo a un trabajo total realizado hasta llegar a 2, ¿verdad? Y por el otro lado va a integrar desde el potencial presente en 1 hasta el potencial presente en 2. Eso es lo que va a hacer. Entonces al final va a tener una diferencia, ¿verdad? De trabajo que va a ser igual de la posición 1 a la posición 2 Q de B, ¿verdad? O sea, lo que va a hacer ahí es que va a integrar, va a hacer una integral de línea, ¿verdad? Por decir así, del punto 1 al punto 2, solo que omito yo la parte vectorial porque hice un producto punto y al final se puede considerar una línea recta porque pues es un campo conservativo, ¿verdad? Eso se puede hacer. Es simplemente menos Q de B, ¿verdad? Bueno, también recuerden que la diferencia de potencial, una diferencia de potencial entre dos puntos puede ser escrita como el negativo de la integral de línea del campo eléctrico presente en el medio por un vector de desplazamiento infinitesimal que va a haber a lo largo de una trayectoria. Entonces, en este caso, sustituyendo, esto va a ser simplemente la carga por la integral de línea de 1 a 2 por el campo, por este diferencial de desplazamiento que va a haber a lo largo de la trayectoria. Bueno, eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Eso ya está claro. Eso lo saben de física 200. Otra idea que podemos considerar aquí es que, vamos a ver lo siguiente. La tasa con la que se hace trabajo o se realiza trabajo es igual a lo siguiente. Estamos hablando de potencia, en este caso potencia eléctrica, una diferencia de trabajo, un trabajo realizado entre un tiempo determinado, ¿verdad? Si yo utilizo esta relación que acabo de terminar aquí, entonces me doy cuenta que esto va a ser la carga entre el tiempo que toma mover esa carga por la diferencia de potencial. Y esto pues ustedes ya saben que es igual, una carga que atraviesa una superficie en un determinado tiempo, esto se llama corriente, ¿verdad? Entonces esto va a ser menos I de B,
¿verdad? El negativo es absorbido por esta diferencia de potencial porque, pues depende, ¿verdad? Porque ahí se asume que al hacer trabajo, por eso es que ve el signo negativo. Cuando se hace trabajo se pierde energía potencial, ¿verdad? Acá. Y igual para considerar una tasa como definición se considera el valor absoluto de ese valor, ¿verdad? Y esto por supuesto está en joules por segundo, que es igual a watts. Así. Entonces al final solo considera el valor absoluto. I de B. Y esta es potencia eléctrica. El signo menos es por eso, porque al hacer trabajo, esa carga pierde energía potencial, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a mencionar algo aquí. Para generalizar el concepto desde el punto de vista espacial, ¿verdad? Resulta conveniente definir una densidad de energía transferida. Si imaginan ustedes una cantidad de carga distribuida en varias cargas, es decir, yo tengo no solo una carga puntual, sino que varias presentes. Entonces se va a mover todo el conjunto y se puede considerar como una transferencia de energía por unidad de volumen, una densidad de energía transferida, ¿verdad? En watts por metro cuadrado. La consideración anterior se basa en el caso general para un campo eléctrico con dependencia espacial y temporal. O sea, ahí no importa cómo defina esa densidad, porque puede ser una densidad que esté definida en función del tiempo y en función de la posición en el espacio bajo un sistema de coordenadas. En este sentido, se deberá considerar un elemento de volumen en el espacio para poder establecer cómo luce esa energía transferida, esa densidad de energía transferida. Voy a considerar este volumen que está aquí en la figura. Para el caso de una sola carga, ¿verdad? Imaginen ustedes que yo tengo una distribución de carga o que tengo una carga puntual. Siempre va a corresponder a la misma definición. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tomar en cuenta que la carga se va a mover de 1 a 2 y va a moverse a lo largo de una longitud L. Y ahí se va a poder definir un volumen sobre el cual se va a definir un área de sección sobre la cual va a atravesar la carga, esa área, ¿verdad? Se va a poder definir una corriente por ahí. Entonces, en este caso, lo que me interesa es definir la tasa de transferencia de energía por unidad de volumen, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería el área de la sección por la longitud, ¿verdad? Y esto es el negativo de la corriente por la diferencia de potencial entre 1 y 2 entre el área de la sección por la longitud del volumen. Entonces esto se puede escribir también como el negativo de la corriente entre el área, ¿verdad? Por dB entre L. Entonces, por ahí ustedes pueden saber que si la diferencia de potencial es el negativo a la integral de línea de 1 a 2 en el campo eléctrico, en esa trayectoria, ¿verdad? En línea recta. Si se considera que el campo en un instante de tiempo y bueno, bajo esa distribución espacial que aparece ahí, más que todo en un instante de tiempo se considera que el campo es constante, entonces esto se puede integrar fácilmente, ¿verdad? El producto porque al final cuando saca el vector campo eléctrico como una constante que no depende de las coordenadas, entonces simplemente integra y le va a salir el valor L, ¿verdad? Y el producto punto define el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Entonces, cuando aquí se despeja esto, diferencia de potencial entre L, le va a quedar el negativo del campo, la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo. Entonces, aquí se puede definir esta cantidad. ¿Cómo se llama esta cantidad? ¿Si alguien me ayuda?
corriente entre áreas, ¿cómo se llama? Hola. No sé si Amber o David. ¿A qué se refiere? ¿Al producto punto de L.E o...? No, a esto. Corriente entre áreas, ¿cómo se llama? Ah, corriente entre área es No densidad de es- corriente. Sí. Sí, densidad de corriente. J, ¿verdad? Amperios por metro cuadrado. Eso es. O sea, ¿cuántos amperios están pasando en un metro cuadrado del volumen que yo estoy considerando? Que, por supuesto, aquí tiene que haber un material, ¿verdad? Porque hay cargas libres, de alguna forma. Y ese J a mí me dice que hay presencia de cargas libres. Porque cuando yo defino J bajo la ley de Ohm, esto es sigma E, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos. Entonces ahí hay una conductividad asociada y la conductividad es definida solo en aquellos materiales que tienen presencia de cargas libres, en medios conductores, por ejemplo. En este caso, pues es menos E por L por coseno del ángulo. Entonces aquí, finalmente, tenemos que la razón entre la transferencia de energía y el volumen o la densidad de transferencia de energía que va a provocar el campo eléctrico sobre la carga, pues simplemente va a ser igual a JE por el coseno del ángulo, ¿verdad? El valor L, pues, aparece definido acá a través de esta cantidad. Aquí falta, sí, aquí está mal. Es que se cancela la L. No, es que como solo voy a escribir menos E, o sea, puedo cancelarla o la puedo escribir como tal, pero yo la estoy escribiendo así de un solo, entonces no importa. Y eso que está ahí, ustedes ya saben que la densidad de corriente es un vector, así como el campo eléctrico, entonces son vectores que tienen una magnitud y una dirección, entonces eso simplemente es el producto punto de la densidad de corriente por el campo eléctrico, ¿verdad? Y esto que está acá, según el análisis que hicimos, esto es una densidad de transferencia de energía. Esto está dado en watts por metro cúbico, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos. Ese es al final el resultado que obtenemos, ¿verdad? Bueno, entonces, por ahí en la exposición, creo que fue de David, se habló sobre el teorema de Poynting. Entonces, vamos a considerar la forma diferencial que está escrita ahí, o también llamado teorema de trabajo y la energía en electrodinámica clásica, o simplemente la ley de conservación en electrodinámica, ¿verdad? Entonces, es claro que cada uno de estos términos, todos estos términos que están acá, están dados en watts por metro cúbico, ¿verdad? Porque el producto punto de la densidad de corriente por el campo eléctrico está dado en esas unidades, una densidad de transferencia de energía. Y esa sería la ecuación 2156 del Bagnes, ¿verdad? Para los que, a mí en lo particular me gusta este libro, el Griffith es muy bueno también. Bueno, entonces ahí aparece, aquí podemos decir que hay presencia de cargas libres. Aquí esto se debe al el segundo término que aparece aquí es una energía por radiación. Y esta es una energía en los campos, ¿verdad? Cuando considero la energía dada por esa tasa de transferencia de energía por unidad de volumen. Bueno, es posible expresar este teorema en función del vector de Poynting. El vector de Poynting, todos ustedes, pues me imagino que lo recuerdan, el vector S.
es igual a E cruz H, ¿verdad? Campo eléctrico producto cruz con el campo magnético. Entonces aparece ahí ese nu sub 0, ahí esa permitividad que aquí debería de ser mu. ¿Por qué? Porque voy a considerar un medio con propiedades eléctricas y magnéticas. Aquí debería también de quitar el... Si yo coloco sub 0, entonces estoy diciendo que estoy hablando del vacío. Pero no, vamos a generalizar un poco. Bueno, entonces aparece expresado este teorema acá, donde este U minúscula total es la densidad total de energía. Esa densidad está contenida en los campos, ¿verdad? El vector de Poynting S y el producto interno de la densidad de corriente por el campo eléctrico. Entonces ahí tenemos claramente que la densidad de corriente, perdón, la densidad de energía, pues está dada por este término, ¿verdad? Esto ya lo conocen ustedes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es integrar en todo el espacio. Vamos a integrar en ambos lados de esta expresión. Y lo que se va a lograr es, en el primer término, una integral de volumen. En el segundo, otra integral de volumen. Y en el tercero también, ¿verdad? Aquí hay un error porque es menos, ¿verdad? Todo esto es menos aquí. Si hay alguna pregunta, alguna observación, entonces me dicen. Bueno, vamos a sacar el signo menos. Vamos a aplicar, vamos a ver, tenemos el vector. Lo que hicimos aquí fue que pasamos este término que está aquí, acá, y aplicamos el teorema de Gauss, ¿verdad? Y escribimos la forma del vector de Poynting. Y luego pasamos la integral del producto punto de la densidad de corriente por el campo eléctrico, lo pasamos al otro lado, intercambiamos. Dejamos la densidad ahí en su lugar y aplicamos la derivada parcial con respecto al tiempo. Esa derivada parcial es parcial porque el campo vamos a considerar que depende de la posición y el tiempo, ¿verdad? O sea, cuando yo me muevo en el espacio voy a tener un campo diferente, entonces va a depender de la posición. Y en este caso la posición del sistema de coordenadas. Bueno, entonces, ¿qué se puede decir aquí? Vamos a ver. Y esto lo hace un libro por ahí. Licenciado, yo creo que no sería parcial la derivada, porque al integrar sobre todo el volumen, se quita la dependencia de la posición. Por los límites, o sea, al integrar sobre todo el volumen, la dependencia de la posición no se... Bueno, sí, cuando está dentro sí es parcial, ¿verdad? Sí, cuando está dentro de la integral es parcial, sí, pero cuando está fuera creo que no. Sí, tiene razón, porque o sea, las coordenadas desaparecen. Es correcto, de t. Sí, o sea, es una cantidad que dependería pues del tiempo, ¿verdad? Habría que hacer en las cuentas, pero es una integral espacial. Bueno, entonces lo que quiero yo es darle una interpretación a esto. Entonces, por ahí leí, y en base a las ideas que yo tengo, cómo poder interpretar el teorema de Poynting, vamos a escribir lo siguiente. Este teorema indica que la energía que fluye a través de una superficie cerrada, ¿verdad? O sea, me estoy refiriendo a esto. Energía que fluye en una superficie cerrada. Ok. Hay que tener cuidado ahí con eso porque la magnitud del vector de Poynting está dado en watts por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces esa cantidad está en watts. Eso es energía que fluye o energía por unidad de tiempo, ¿verdad?
A eso se refiere. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando yo estoy integrando con respecto, bueno, cuando estoy integrando en todo el espacio, lo que estoy haciendo es multiplicando por metros cúbicos, ¿verdad? Si multiplico por metros cúbicos, cancelo las unidades de volumen y entonces me va a quedar eso en watts. Es lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que estábamos discutiendo la vez pasada. Entonces este teorema indica que esa energía que fluye a través de esa superficie cerrada corresponde a la tasa, por un lado, ¿verdad? Por un lado, a la tasa de decaimiento. Por ese signo menos que aparece ahí, a la tasa de decaimiento de energía que por un lado se pierde en los campos, ¿verdad? En los campos eléctrico y magnético, o sea, a eso se refiere, estamos hablando a este término que está acá. Y ese signo menos es distributivo, entonces aparece una tasa de caimiento ahí, watts, que se puede interpretar como una pérdida, ¿verdad? De energía. Se pierde a través de los campos, más, ¿verdad? Sería el primer término, más la tasa, nuevamente, de decaimiento de energía que se pierde. Ok, vamos a dejar el por ahí, quiero que me contesten ustedes, me refiero a este término. Energía que se pierde, ¿por qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre se le puede dar a eso? A ver, muchachos. Ese término que está en medio, ¿verdad? De toda la expresión. La integral de volumen del producto punto de la densidad de corriente por el campo. ¿Cómo le puedo llamar a eso? Más la tasa de decaimiento de energía que se pierde por efecto Joule. Esas son las pérdidas por conducción. Bueno, entonces imaginen ustedes que yo voy a incidir una onda electromagnética sobre un material que tiene presencia de electrones libres, ¿verdad? Ese material es semitransparente, puede ser, por ejemplo, imaginen un cristal que está dopado con algunos átomos de aluminio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que cuando la onda electromagnética penetre este material, esa energía que va a tener la onda electromagnética en el material se va a convertir, o lo que va a suceder es que se va a perder de los campos que están presentes en la onda electromagnética. O sea, va a haber una disminución en la amplitud de los campos eléctricos y magnéticos, porque al final la energía fue absorbida por los electrones libres, ¿verdad? Entonces usted puede igualmente pasar al otro lado la derivada con respecto al tiempo de la integral de la densidad de energía, y eso le va a dar que la energía del campo electromagnético más la energía de los campos va a ser igual a la energía que es una energía perdida que se absorbe por el medio, ¿verdad? Que el medio tiene electrones libres en este caso. Entonces esa es la forma de darle una explicación un poquito más clara al teorema de Poynting. No sé si hay alguna pregunta. A ver. Ok. Bueno, entonces el vector de Poynting e irradiancia. Bueno, ya tenemos ahí claramente el vector de Poynting. Recuerden que yo puedo expresar, o sea, la forma para poder hacer esto es,
si la velocidad de la onda electromagnética es el inverso de la raíz cuadrada de la permeabilidad por la permitividad, ¿verdad? Y lo que yo voy a hacer aquí es multiplicar o voy a considerar el producto permitividad por la velocidad al cuadrado. Entonces esto va a quedar algo como esto, ¿verdad? Se cancela y queda 1 sobre la permeabilidad. Entonces esta es una forma de poder representar el vector de Poynting, ¿verdad? En función de la velocidad de la onda que transmite esa energía. Esa energía por unidad de, esa tasa de transferencia de energía por unidad de área. Entonces, por definición, el valor promedio del vector de Poynting se define, define la irradiancia. O sea, la irradiancia se define a través del valor promedio de este vector, de esta cantidad. Entonces, vamos a escribir aquí lo siguiente. Vamos a ver un valor medible del vector de Poynting es a través de la irradiancia. Entonces, por supuesto se toma la parte real, ¿verdad? La parte real del vector de Poynting, porque es el que tiene significado físico. Entonces esto simplemente, si yo utilizo esa relación que tengo ahí arriba, voy a poder considerar que esto es, vamos a ver si lo tengo bien acá, velocidad por epsilon coseno cuadrado K punto R menos más. Así. Ok, entonces ahí lo que se está haciendo es considerando el producto del campo eléctrico por el campo magnético, que ambos campos son perpendiculares. Entonces, cuando hago el producto cruz y solo tomo la parte real de ese vector, pues me voy a dar cuenta que está en la dirección de la propagación de la onda. Es decir, que aquí sería la parte real del vector, pero como magnitud. Si quieren, ustedes pueden ponerle aquí K unitario, ¿verdad? Y aparece epsilon ahí. A mí me parece que es un cuadrado acá. Por alguna razón no lo tengo al cuadrado, pero vamos a dejarlo ahí. Después vamos a revisar a ver si está bien. Esta cantidad es una cantidad que varía armónicamente en el tiempo. Ahí se ve que es un valor positivo, siempre un coseno cuadrado, que depende del tiempo, por lo que resulta necesario establecer un valor promedio, ¿verdad? Para obtener un valor promedio para obtener una cantidad físicamente medible. O sea, si ese vector lo que está haciendo es, pues presenta magnitudes positivas, pero aumenta y disminuye, va de 0 hasta un valor máximo.
que el valor máximo está dado por este coeficiente. Entonces ahí hay que tener cuidado y establecer un valor promedio, ¿verdad? Para esa irradiancia. Entonces, si ustedes se fijan y grafican esto, van a tener el coseno, ¿verdad? Así. Entonces lo que quieren es determinar un valor promedio aquí que define la irradiancia de alguna forma. Ese es el coseno cuadrado. Si este es teta. Bueno, entonces para poder definir la irradiancia vamos a llamarlo con una letra I, como el valor promedio de la parte real del vector de Poynting, como la magnitud. Lo vamos a dejar como la magnitud y vamos a cancelar cada vector que aparece ahí. Entonces esta sería la irradiancia o flujo de energía por unidad de área, ¿verdad? Esto está dado en watts por metro cuadrado. Así se define. Entonces habría que calcular el valor promedio. Entonces, vamos a ver. Vamos a reescribir esto aquí. S. Esto es, aparece algo aquí que no me gusta. Sí, por alguna razón no va a este cuadrado aquí. Es algo que toca revisar, ¿verdad? Porque sí me causa una inquietud. Cruz B. Ah, ya sé por qué es. Porque B es igual a B veces C, ¿verdad? ¿Sí o no? Así. Sí, sí, sí. Entonces por eso se cancela ahí. Si lo quiere expresar en función de E sub 0, ¿verdad? Entonces ahí está. Porque las magnitudes son proporcionales al inverso de la velocidad. Entonces se cancela un término ahí. Bueno, entonces vamos a sacar el promedio de esta cantidad que está acá. Vamos a escribir B epsilon por el campo al cuadrado por el promedio del coseno cuadrado de K punto R menos más omega T más phi, ¿verdad? Eso es lo que queremos, el valor promedio de ese coseno cuadrado. Vamos a reescribir aquí esto. Coseno cuadrado de K punto R menos más omega T más phi. El valor promedio se calcula a través, se puede hacer en un periodo, ¿verdad? O en un múltiplo de un periodo, pero generalmente se hace en un periodo. Y esto corresponde a la suma de todas las contribuciones de esa función entre el periodo, ¿verdad? A lo largo de un tiempo, del tiempo, por supuesto. Entonces esto se escribe así. DT, ¿verdad? Ese sería el valor promedio en el tiempo, por supuesto. Entonces vamos a hacer algo. Entonces vamos a escribir que por conveniencia se tomará el caso del vector. El caso del vector de campo, que estaría en R igual a 0, que estaría en el origen del sistema de coordenadas, el marco de referencia, con ángulo de fase nulo. Es decir, phi es igual a 0, ¿verdad?
Bueno, entonces simplemente se considera que esto es 0 y esto es 0. Entonces se va a calcular aquí integral de 0 a t del coseno cuadrado de menos más omega t de t. Bueno, entonces cuando esto se puede también escribir como el inverso del período de 1/2, 1 más coseno de 2 omega t de t, ¿verdad? Y se integra fácilmente. Entonces, al integrar, esto se saca el 2. Aquí quedaría un período, ¿verdad? Por el otro lado quedaría menos porque resulta en un seno. 1 sobre 2 omega por el seno de 2 omega por un periodo, ¿verdad? Así. Bueno, entonces nos damos cuenta que esto que está aquí adentro, esto sería 4 veces pi, ¿verdad? Porque omega es 2pi entre t, ¿verdad? Entonces 2 por 2, 4 veces pi. Y por el otro lado, esto es 2pi entre t, ¿verdad? Y el seno de 4pi es igual a 0. Entonces simplemente se cancela el periodo y esto me va a dar 1/2. Entonces tiene lógica, ¿verdad? O sea, el promedio de un coseno cuadrado, si el valor máximo es 1, eso tiene que ser 1/2. Entonces, hay varios libros que complican un poco este cálculo porque consideran un valor arbitrario de R y phi. Entonces, eso dificulta las cosas. Bueno, entonces vamos a ver aquí finalmente. Finalmente vamos a tener que la irradiancia va a ser 1/2 de la velocidad de la onda en el medio por la permitividad dieléctrica por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado, que también es igual a, vamos a eliminar aquí, el C sería B entre 2 por permeabilidad por la magnitud del campo magnético al cuadrado. Watts por metro cuadrado. Entonces ese es el valor promedio de la magnitud del vector de Poynting, ¿verdad? Y eso define la irradiancia. Entonces es algo que hay que recordar. Cuando hay algún dispositivo para medir la potencia de un haz de luz, por ejemplo, eso lo considera en unidades de irradiancia, watts por metro cuadrado. No sé si hay preguntas. A ver. Ok. Bueno, vamos a hacer estos problemas. Estos problemas son algunos ejemplos de Hedge. El 319 y el 320. Capítulo 3 del libro, ¿no? Ok, dice aquí que un láser de 1 miliwatt produce un haz paralelo, ¿verdad? Que, o sea, tiene una divergencia bien baja, ¿verdad? Es un haz que tiene coherencia espacial, que tiene una área de sección de 1 centímetro cuadrado y una longitud de onda de 650 nanómetros. Determina la amplitud del campo eléctrico de este haz, asumiendo que los frentes de onda son homogéneos y que la luz viaja en el vacío. No, solo el simple hecho que la luz viaja en el vacío ya me dice a mí que la velocidad de esta onda es C, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y el área de la sección, 1.0 centímetros cuadrados. Y la potencia que tiene este láser es de 1 miliwatt. Entonces, eso es lo que comercialmente se vende. Es lo más común, ¿verdad? Encontrar láseres de 1 miliwatt. Bueno, vamos a ver.
me están pidiendo la amplitud, o sea, el valor de E, en voltios por metro o en newton sobre coulomb, cualquiera de las dos. Entonces vamos a asumir pues que la propagación es en el vacío. Vamos a saber aquí que la expresión que me define la irradiancia es un medio de la velocidad por la permitividad por el campo al cuadrado, donde esto es C, esto es epsilon sub 0, y esta es la cantidad que hay que determinar, ¿verdad? La irradiancia estaría dado en potencia entre área, es decir, 1 por 10 a la menos 3 watts entre el área, ¿verdad? Que aquí sería, bueno, no sé, voltios por metro o voltios por centímetro, debería de ser aquí en 1 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Metros cuadrados. Así. Ok, entonces 1 por 10 a la menos 2 metros es igual a 1 centímetro, ¿verdad? O 100 centímetros un metro. Entonces, si hace la conversión y me da 10 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4, perdón. Entonces, vamos a determinar aquí que esto sería la raíz cuadrada de 2 por 10 watts por metro cuadrado, ¿verdad? Simplemente es el resultado de esto, ¿verdad? Entre 3 por 10 a la 8 metros por segundo por la permitividad dieléctrica del vacío, 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado, newton metro cuadrado. Bueno, esto resulta en 86.77 newton sobre coulomb o voltios por metro. Cualquiera de ellas. Bueno, ahora sería interesante porque aparece longitud de onda y como esto es luz, entonces se puede definir a través de fotones. Se podría preguntar aquí lo siguiente, como un adicional. ¿Cuántos fotones atraviesan la sección transversal de haz de 1 centímetro cuadrado del haz en un segundo, ¿verdad? ¿Cuántos fotones atraviesan la sección en un segundo? Bueno, para poder contestar esa pregunta, lo primero que hay que determinar es la energía de un fotón. Entonces, la energía de un fotón es la constante de Planck por la frecuencia o la constante de Planck por la velocidad de la luz en el vacío por entre la longitud de onda, ¿verdad? Por el caso de la onda que viaja en el vacío, si viaja en el medio, entonces en un medio determinado hay que determinar la velocidad de propagación de esas ondas en ese medio, ¿verdad? Por el índice de refracción. Esto sería 6.62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. 3 por 10 a la 8. Y la longitud de onda según el problema es de 650 nanómetros. Entonces 650 por 10 a la menos 9. Esta es la energía que tiene un solo fotón. Esto es 3.055 por 10 a la menos 19 joules por fotón, ¿verdad? Así se puede interpretar. Bueno, si el haz permite un flujo de 1 por 10 a la menos 3 joules, o sea, vamos a ver acá.
si el haz permite un flujo de 1 miliwatt, que es 1 por 10 a la menos 3 watts, ¿verdad? Y eso es joule por segundo, ¿verdad? Es decir, podría escribirse, en lugar de eso, podría escribirse joules por segundo, perdón, en un segundo, ¿verdad? Entonces puedo decir que el número de fotones, si cada fotón tiene 3.055 por 10 a la menos 19 joules, esto puede escribirse como 1.0 por 10 a la menos 3 joules, ¿verdad? Eso es en un segundo, estamos hablando de un segundo. Entre 3.055 por 10 a la menos 19 joules por fotón. Eso me va a dar la cantidad de fotones que atraviesan en un segundo una superficie de 1 centímetro cuadrado, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, 1 centímetro cuadrado. Entonces esto sería 3.27 33 por 10 a la 15 fotones. Y esto en un segundo, ¿verdad? En un segundo porque solo estoy escribiendo joules. Ya se sabe que esto es por segundo, ¿verdad? No es necesario. Si quieren escribirlo, lo pueden hacer. Si lo escriben aquí, entonces le ponen aquí fotones por segundo, ¿verdad? No sé si hay preguntas. ¿Alguna duda? Ok. Bueno, es una cantidad bien grande de fotones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este otro problema. Un haz cilíndrico se incide de forma normal en una superficie que es perfectamente absorbente. La irradiancia del haz que se asume es uniforme a lo largo de la sección transversal. Es de 40 watts por centímetro cuadrado. O sea, la irradiancia 40 watts por centímetro cuadrado. Si el diámetro del haz es 0.2 entre raíz de pi centímetros, vamos a anotar nuevamente, centímetros, ¿cuánta energía es absorbida por minuto? ¿Verdad? Es decir, ¿cuánta energía absorbida en un minuto? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es definir la irradiancia, por supuesto, como potencia entre área, ¿verdad? Dado que necesito establecer un área determinada para una sección que es circular, ¿verdad? Porque me están dando un diámetro. Esto va a ser igual a la energía debido a la potencia entre el tiempo que se hace en el cual se disipa esa energía entre el área de la sección, ¿verdad? De alguna forma, esto se puede escribir así, donde E en este caso no es campo eléctrico, sino que es energía. Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, esta energía se puede escribir como el producto de la irradiancia por el tiempo por el área, ¿verdad? El tiempo estaría dado para el caso de un minuto. Entonces, esto se puede escribir como 40, vamos a escribirlo en joules, joules por segundo por centímetro cuadrado. Eso es watts por centímetro cuadrado, lo mismo. Por tiempo, ¿entiendes? En este caso vamos a cancelar los segundos. Entonces vamos a decir que 60 segundos, un minuto. Entonces cancelamos acá segundos para que me queden minutos. Y multiplicar por el área, ¿verdad? Vamos a ver aquí, el 2 sería 2 raíz de pi. El 2 está porque es radio, ¿verdad? Y me están dando el diámetro.
Entonces todo esto me dice a mí el radio. Bueno, entonces al hacer esto, me va a quedar en 2400 joules por minuto, ¿verdad? Esa es la energía que se absorbe en un minuto, o sea, 2.4 kilojoules de energía debido a la radiación electromagnética que yo tengo. Bueno, no sé si hay alguna duda, creo que con esto cerramos la parte de ondas electromagnéticas. No estoy asignando problemas, pero lo voy a hacer en los problemas sugeridos cuando vayamos a la evaluación. La evaluación es este próximo domingo, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces yo mañana voy a enviar problemas sugeridos y ahí voy a sugerir más para el caso de este tema, de energía. Ok. Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar aquí con otro tema. Estos temas es bueno leerlos del Hedge y del Griffiths, ¿verdad? Lo pueden hacer de ambos libros. Yo estoy recomendando también el Pedrotti, porque ahí también lo explica muy bien. Y ahí ustedes pueden tener otro enfoque de todo esto, porque ese libro habla directamente de óptica, de todos los temas que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Por supuesto. Pues, para aprovechar un poquito estas 2 semanas que tienen, sin presentar tareas, voy a agregar estas 2 adicionales, que son para, y aquí está mal esto, la misma fecha. Vamos a anotar aquí bien esto, aquí como es. O sea, lo que van a hacer es agregar a tarea número 6, que es de la semana 8, en la que estamos, ¿verdad? Y es porque como tenemos 2 semanas para hacer esta tarea número 6, ustedes me imagino que han estado trabajando en los problemas, ¿verdad? Les voy a dejar estas 2 adicionales. Van a investigar y deducir la ecuación de Clausius-Mossotti, ¿verdad? Que relaciona el índice de refracción con las propiedades eléctricas del medio. En este caso relaciona la polarizabilidad de una molécula y la permitividad dieléctrica del medio. Eso es lo que hace la relación. ¿Hola? ¿Aló? Ok, quiero que alguien quería decir algo ahí, ¿va? Lo que hace esta relación es establecer una ecuación que defina la polarizabilidad molecular del medio y la permitividad dieléctrica del medio, ¿verdad? De alguna forma. Son propiedades ópticas. Bueno, cuando se involucra el índice de refracción, a esta relación se le denomina Lorentz-Lorentz. ¿Y por quién? Por estos señores, ¿verdad? Que vivieron en el siglo XIX. Ludwig Lorentz, que fue un matemático y físico danés que desarrolló, pues, una relación entre el índice de refracción y la densidad de un material, ¿verdad? Allá por 1869. Y también estudió mucho la relación entre la conductividad eléctrica y conductividad térmica, ¿verdad? Siendo esta relación proporcional a la temperatura absoluta. Y esa se llama ley de conductividad de Wiedemann-Franz, ¿verdad? La famosa relación que le da un sentido a la conductividad térmica bajo propiedades eléctricas. Luego, Lorentz, que es el famoso físico teórico holandés que desarrolló las bases de la relatividad de Einstein, ¿verdad? Con Poincaré. Él trabajó la termodinámica, la radiación, el magnetismo, la electricidad y la refracción de la luz. Entonces, él también de forma independiente a Ludwig Lorentz, él también encontró una relación entre el índice de refracción y la densidad de un material. Y él se ganó el premio Nobel en 1902, ¿verdad? Por el efecto Zeeman. El famoso efecto Zeeman. No sé si alguien me dice qué es esto, el efecto Zeeman. Él hizo la descripción teórica del efecto Zeeman porque él lo que hizo fue que adoptó como asistente a Peter Zeeman, ¿verdad?
Entonces Peter Seaman era experimental y Lorentz era teórico. Entonces entre los dos le dieron una explicación formal del efecto Seaman. Si alguien me dice qué es el efecto Seaman, a ver. A ver, muchachos, los que estudian astrofísica tienen que saber qué es eso. No es la división de la luz por presencia de un campo magnético, algo así. Sí, más o menos. Es la separación de las líneas espectrales o la subdivisión o el splitting de las líneas espectrales de un elemento excitado debido a la presencia de un campo magnético, ¿verdad? Entonces en astrofísica se utiliza mucho este efecto para determinar la presencia de algunos campos magnéticos en algunos sistemas estelares, ¿verdad? Que afectan, por supuesto, esa separación. Esas líneas espectrales ahora se dividen, ya no forma una sola, sino que se divide en varias componentes. Y hay efecto Seaman normal y anómalo. Ahí en la escuela de física, una vez di una clase de seminario, y unos estudiantes muy buenos hicieron el experimento con el equipo que tenemos ahí, porque tenemos un equipo para poder hacer el experimento, y hicieron un buen trabajo, ¿verdad? Lo hicieron con el cadmio. Y aprendieron bastante. Estuvo muy bueno. Bueno, y la otra es demostrar la ley de reflexión y refracción a partir del principio de Fermat. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Simplemente van a leer lo que ya está en la literatura y lo van a transcribir, porque yo lo que quiero es que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, lo pueden tomar de aquí del Pedrotti. Aquí aparece en... vamos a ver aquí si lo buscamos de alguna forma. No sé si lo puedo hacer acá. No, creo que no puedo. Aquí tendría que buscarlo. No sé si en ecuación de onda aparece. No, superposición. Interferencia de la luz. No, porque de la superposición de ondas. No, vamos a ver aquí. Creo que está aquí. Creo yo que está acá. No estoy seguro. Vamos a ver. No. Bueno, habría que buscarlo, si no, sí está seguro en el hedge. Vamos a ver aquí dónde lo vamos a encontrar, en el hedge. Aquí en el hedge, donde dice propagación de la luz. Aquí aparece el principio de Fermat. Entonces, simplemente leen esta parte y hacen una transcripción, ¿verdad? Lo que quiero es que lo lean y lo entiendan, ¿verdad? Porque lo que se hace es demostrar la reflexión y la refracción de la luz a través de ese principio, que el principio de Fermat dice que la luz toma la trayectoria que le lleva el mínimo tiempo posible, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen, en la 436, a la luz le toma menos tiempo recorrer esta trayectoria que hacerlo en línea recta, ¿verdad? Y eso se puede demostrar. Hay varios videos. Yo voy a buscar uno de ellos para poder demostrar por qué existe esta desviación, ¿verdad? ¿Por qué lleva el mínimo tiempo posible eso? Eso tiene que ver un poquito con las propiedades del material. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces aquí está. Yo propongo estas figuras que son las que aparecen por ahí, ¿verdad? Para poder establecer ciertas coordenadas y poder hacer ahí un análisis de esto. Bueno, no sé si hay preguntas con esta tarea, como parte de la tarea 6, ¿verdad? Ya dejé como creo que 2. Esta es la tercera, que es parte de la tarea 6, ¿verdad? Para este lunes también, ¿verdad? Todo. Para el lunes que viene, sí. Sí, es para el 22. El examen Sí, lo van a hacer el 21, ¿verdad? sí, está bien. Bueno, en el examen vamos a evaluar lo que tiene que ver con ondas electromagnéticas prácticamente en su totalidad.
O sea, lo que vamos a continuar viendo hoy no va a entrar porque al final es desarrollo teórico que no involucra ejercicio, sino que es simplemente demostración. Y lo que se va a hacer aquí es demostrar a través de la teoría electromagnética las leyes de reflexión y refracción, ¿verdad? Entonces se puede hacer a través del principio de Huygens, a través del principio de Fermat y a través de la teoría electromagnética de la luz, ¿verdad? También la óptica cuántica demuestra la reflexión, la ley de reflexión y refracción, pero eso se hace a través de patrones estadísticos de fotones, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a considerar esta imagen que está aquí, que es la imagen que vamos, parte de las imágenes que vamos a considerar bastante, que al final les va a resultar bastante familiar. Porque a partir de esta estructura, ¿verdad? Vamos a definir ciertas cantidades. Entonces vamos aquí está muy claro, por ejemplo, que, vamos a ver, vamos a comenzar aquí con esto, que este que está aquí es el observador. O sea, yo estoy viendo el haz en la misma dirección en la que viaja. Ok, esto que está aquí, eso que tiene un contorno color café, esto se le llama plano de incidencia. Creo que en las primeras clases vimos que el plano de incidencia se definía así, ¿verdad? Perpendicular a esto que se llama interfase, ¿verdad? Que es la superficie del medio que está por debajo de ella. Y aquí vamos a considerar luz linealmente polarizada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el campo eléctrico, por ejemplo, si nosotros regresamos aquí a la figura que habíamos visto anteriormente, vamos a ver si carga rápido esto porque a veces me da problemas. La figura de la onda electromagnética que vimos por ahí. Creo que está acá. Esto. Entonces, el plano de alguien que me diga, vaya, este es X, este Y y este Z. Alguien que me diga cuál es el plano de polarización de esta onda electromagnética. No sé si entiende la pregunta. A ver. ¿Cuál sería el plano de polarización? A ver, David. Sería Z igual 0. Sí, sería el plano XY, ¿verdad? El plano XY. ¿Por qué? Porque es el plano alrededor del cual está oscilando el campo eléctrico. La polarización está definida directamente por el campo eléctrico. Alguien que me diga por qué no tomo en cuenta el campo magnético. Ajá, muchachos. Abner. O alguien más, Harold, Mario, Miguel, Daniela. A mí se me ocurre que tal vez porque es perpendicular al campo eléctrico. Yo pienso que No. tiene que ver con la medición de la energía siempre, con lo que estábamos haciendo anteriormente, porque queda en función del campo eléctrico todo. No, puede quedar en función del campo magnético también. Había una expresión por ahí. Vamos a ver aquí, lo vamos a buscar. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estás que no te veo? O sea, cuando usted hace esto, usted también lo puede hacer en función del campo magnético. Si esto es V cuadrado. ¿Sí o no?
multiplique. Por eso le queda el cuadrado ahí, ¿verdad? Cuando usted lo hacía ya anteriormente. Entonces se puede expresar también en función del campo magnético. La densidad de energía también lo puede hacer así. Cuando usted simplifica estas expresiones, esto se puede quedar en función de uno de los dos campos. Este es un ejercicio que ustedes pueden desarrollar. Se puede expresar en función de la velocidad de propagación. Pero no, es otra razón por la cual se considera la polarización, porque es tan importante la dirección del campo eléctrico y no la del campo magnético. Es irrelevante. ¿Por qué en las antenas se considera polarización de las antenas? ¿Por qué la polarización, la dirección del campo eléctrico es tan importante? A ver, Abner, no sé si iba a decir algo. ¿O alguien más? Bueno, precisamente por eso, porque el campo eléctrico como magnitud es la velocidad de la luz veces el campo magnético, ¿verdad? O sea, vamos a hacerlo como magnitud, no le vamos a poner vector. Quiere decir que B sub 0 es 1 entre B, es sub 0. O sea, esta cantidad es muy pequeña. Y esta es grande, ¿verdad? Muy grande. O es bastante considerable. Entonces, por eso el efecto de la luz sobre la materia es predominantemente eléctrico. Estamos. O sea, lo que va a hacer la luz es mover cargas. Así de sencillo, mover cargas. Y los efectos magnéticos son bien pequeños. Sí se pueden observar. Por ejemplo, hay un efecto que permite evidenciar que hay una onda magnética en la luz y es el efecto Faraday. Es el efecto con el cual se puede cambiar la intensidad del plano de polarización de la luz cuando se somete a un campo magnético. Yo también voy a buscarles un video sobre esto para que lo vean. Precisamente por eso, porque la magnitud del campo eléctrico es mucho mayor que la del magnético. Entonces me interesa mucho en qué dirección está oscilando el campo eléctrico. El plano de polarización en este caso es el plano XY, ¿verdad? O el plano definido por Z igual a 0. Estamos. Entonces, vamos a ver aquí. Vale, ya se tardó otra vez esto. Me estaba refiriendo precisamente a que en aquella figura el campo eléctrico pues tiene un plano de polarización definido, ¿verdad? Cuando yo considero esa figura, el campo, la onda electromagnética está linealmente polarizada, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces, ese plano de polarización es arbitrario, o sea, está bajo un ángulo que puede definirse con relación al plano de incidencia o con relación al plano de la interfase. O sea, me refiero a que si estamos viendo el observador lo que va a ver es esto. Va a ver el haz de luz, que lo va a ver como un puntito, y va a poder identificar la dirección de oscilación del campo eléctrico. El campo eléctrico va a oscilar a lo largo de este plano que está acá, ¿verdad? Que solo va a ver el perfil. Y ese plano está definido como bajo un ángulo alfa, que se define a lo largo de ese eje que está ahí, que es paralelo a la interfase. Y que en este caso también se puede definir en este sistema de referencia sobre el cual ese eje perpendicular a la interfase es paralelo al plano de incidencia. Estamos, o sea, el plano de incidencia está claro donde está ahí, el plano de la interfase también. Entonces aquí se definen dos componentes de campo eléctrico. Una que es perpendicular al plano de incidencia
y una que es paralela al plano de incidencia, que es este de aquí. No sé si lo miran o si hay alguna duda, si no entienden algo, ¿verdad? Es bien importante que comprendamos que es una dirección arbitraria de ese plano. No vamos a considerar que la polarización está paralela al plano de incidencia ni paralela al plano de la interfaz, sino que es una dirección arbitraria. Y que se definen dos componentes de campo eléctrico. Entonces se puede observar acá también en esta imagen, esta figura, que está el vector de propagación para la onda incidente, para la onda reflejada y para la onda transmitida. ¿Sí? Y aparecen también los ángulos incidentes, ¿verdad? Con respecto a la normal de la superficie o la interfase, el ángulo de reflexión y el ángulo de transmisión o de refracción. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales por la ley de reflexión. Entonces, eso es lo que podemos identificar por ahora. Además de saber que hay un medio más denso abajo, porque la disposición de los ángulos θ sub i, θ sub t así son. Y un medio menos denso sobre él, ¿verdad? N sub i y N sub t. A eso se refiere. Bueno, ¿qué más podemos decir acá? Si yo veo de otra forma esto, ¿verdad? Entonces voy a ver aquí la componente de campo eléctrico paralela al plano de incidencia y perpendicular al plano de incidencia, ¿verdad? Y el observador, por supuesto, está siempre acá, ¿cierto? Bueno, entonces, bajo este marco de referencia que yo tengo aquí, definido por esos ejes N perpendicular y L paralelo, aquí se está diciendo que N perpendicular es un vector normal al plano de incidencia, ¿verdad? Perpendicular o normal. Y el otro es un vector paralelo al plano de incidencia, que es el N paralelo. Eso está claro. Ambos vectores deben estar contenidos en el plano del frente de onda o al plano que contiene como vector normal K unitario. Recuerden que el frente de onda se define a través de un plano, entonces esos dos vectores, tanto las componentes de campo eléctrico, el campo eléctrico o estos vectores N, están contenidos en ese plano del frente de onda, ¿verdad? Que define la onda plana. Si recuerdan las figuras aquellas que vimos anteriormente con las ondas planas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasaría con los vectores de campo magnético? Si yo quiero dibujar los vectores de campo magnético y estos vectores tienen que estar dispuestos de forma tal que cumplan con la regla de la mano derecha para poder establecer la dirección de propagación de la onda. Entonces lo que tengo es esas distribuciones de campo magnético, o sea, para esa componente perpendicular al plano de incidencia de campo eléctrico le corresponde una de campo magnético que va a ser paralela al plano de incidencia. Cuando usted hace la regla de la mano derecha le va a dar la dirección K, ¿verdad? Así. Y lo mismo aquí. Se va a dar cuenta que los campos magnéticos en este caso van a ser paralelos al plano de incidencia. Por supuesto, son vectores perpendiculares con el campo eléctrico. Si esa componente de campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia, el campo magnético que le corresponde tiene que ser paralelo al plano de incidencia. Y eso para el caso de solo las componentes perpendiculares. Para el caso de las componentes paralelas, entonces ya la cosa pues es distinta, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Solo voy a considerar las componentes perpendiculares y sus correspondientes componentes de campo magnético. Ok. Bueno, entonces, de la figura que está aquí, pues se sabe que el campo eléctrico es la componente perpendicular y la componente paralela al plano de incidencia. Entonces es esto que yo tengo aquí, ese es el campo incidente, ¿verdad? Y otra consideración importante es que debido a la continuidad que tiene que haber ahí en la frontera o en la superficie o en el plano que separa los dos medios, los campos contenidos en el plano de la interfase deben ser continuos. O sea, el campo eléctrico que está por debajo de la interfase, justo
justo por debajo de la interfase, ¿verdad? Tiene que ser igual a la suma de los que están por encima de ella. Que encima de ella están el incidente y el reflejado, ¿verdad? Y esos son los que son paralelos al plano de incidencia. Estamos. O sea, de esa forma se puede establecer la continuidad de los campos eléctricos en la interfase. O sea, en el punto que se llama punto de incidencia, que es este, ¿verdad? Punto de incidencia. O sea, ahí tienen que ser, los campos eléctricos tienen que ser continuos. O sea, no puede haber discontinuidad, por supuesto. Tiene que haber un solo campo definido, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces imaginan ustedes poder hacer esto, pues se hace así con un láser, ¿verdad? Poder definir el plano de la interfase, el plano de incidencia, ver los rayos incidentes y refractados, y así, ¿verdad? Entonces, de alguna forma lo que se va a hacer es estudiar la reflexión y la refracción de la luz utilizando la teoría electromagnética de la luz, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la primera expresión, que es esta de acá. La vamos a escribir en función de la notación compleja para una onda electromagnética. Tiene una magnitud y dirección acompañada con una función armónica, ¿verdad? Porque es una onda, por supuesto. Entonces aquí podemos identificar que es el campo incidente. El campo incidente se acompaña por un vector K sub i, una frecuencia omega sub i y un ángulo de fase teta sub i. Entonces, en sus componentes, esta magnitud al final es la que tiene esa suma vectorial, ¿verdad? Porque la función armónica es la misma en las componentes, simplemente es un factor común. Entonces, eso no interesa. Bueno, entonces se sabe que el producto punto entre los vectores unitarios de las componentes es igual a 0, porque ambos están a 90 grados. También son perpendiculares, así como son perpendiculares entre ellos, y es claro, ¿verdad? O sea, estos vectores E paralelo y perpendicular son perpendiculares. Y también son perpendiculares al vector K, ¿verdad? Entonces, cuando uno saca o uno calcula el producto punto con esos vectores unitarios, uno se da cuenta que esto es 0, ¿verdad? Aquí. O sea, son completamente ortogonales los tres vectores. Para el rayo incidente, por supuesto. Ahora vamos a considerar la expresión de la continuidad del campo eléctrico en la interfase, que es esta, ¿verdad? Simplemente se reescribe otra vez y se expresa en función de las ondas que le corresponden. Entonces, lo que hay aquí es una magnitud de campo eléctrico de la onda transmitida, magnitud porque tiene el subcero, que en este caso es perpendicular al plano de incidencia, ¿verdad? Así. Más adelante vamos a ver cómo sería para el caso de la componente paralela, pero por ahora preocupémonos por la componente perpendicular. Entonces, aquí está la correspondiente función armónica con el vector de onda para la componente del rayo refractado, la frecuencia, el ángulo de fase, o sea, todas tienen, se pueden distinguir fácilmente, ¿verdad? Porque cada una de ellas tiene un valor de vector de onda, frecuencia angular y ángulo de fase. Entonces, yo lo que quiero es acá un poquito aclarar el significado de ese vector R. O sea, cuando yo escribo la función de onda, obviamente el tiempo yo ya sé qué es. El tiempo es una variable que es medible y sobre la cual evoluciona la onda, ¿verdad? Eso sí se entiende, parte de 0. Pero el vector R, o sea, físicamente, ¿qué es el vector R? Si alguien me dice qué es el vector R, a ver. Porque el vector K ya sé qué es. El vector K me dice la magnitud es el número de onda, ¿verdad?
Y K unitario me da la dirección de propagación de la onda. Esta es la frecuencia angular. Y el ángulo de fase me da las condiciones iniciales. ¿Cómo inició a generarse? ¿Cómo comenzó a generarse la onda? La fuente es la que me da las condiciones iniciales. Pero el vector R, ¿qué es el vector R? A ver, muchachos. Si alguien me dice qué es el vector R, ¿cómo lo interpreta? No sería la posición instantánea. Ah, Onda. sí, es un vector de posición. Es un vector de posición que sale del origen de un marco de referencia, que ese marco de referencia depende de dónde lo vaya a colocar usted o lo vaya a colocar yo, quien sea. Lo puedo colocar donde yo quiera. Pero es un vector que apunta desde el origen de ese marco de referencia ¿hasta dónde? Esa es la pregunta, pues, o sea, ¿qué es lo que posiciona, pues? Hasta no eran los planos. Sí, Los planos ahí, pero falta un contrarios poquito más. al vector de propagación, los que se separan una longitud de onda. No sé si son los planos del frente de onda. Más o menos, pero, o sea, cuando estamos hablando de una onda electromagnética, estamos estudiando un vector de campo eléctrico y un vector de campo magnético, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, la idea estaba por ahí, estaba cerca. Digamos que, si imaginan ustedes la onda electromagnética así como está acá. Entonces, yo tengo aquí los vectores de campo magnético. No sé cuántos voy a considerar, son muchísimos. Son infinitos, ¿verdad? Solo estoy dibujando algunos. Y aquí les corresponden los vectores de campo eléctrico, ¿verdad? ¿Sí o no? Que apuntan hacia acá. Todos son vectores. Así. Bueno, entonces, eso es lo que está contenido en un haz. Y eso es resultado de la superposición de todas las ondas posibles que van ahí, se suman todas las ondas de campo, porque hay muchos fotones y cada fotón se describe a través de una onda que tiene a su vez dos ondas, campo eléctrico y magnético, pero entonces toda la superposición de las ondas que van en el haz, hay una suma de campos y resulta en un campo neto, que es el que aparece aquí en la imagen, por ejemplo. Y el vector de propagación K está dado así, o sea, usted termina de dibujar la onda y ahí mismo dibuja el vector de propagación, puede hacer ahí. Pero entonces, si yo vengo y posiciono acá mi marco de referencia, lo voy a poner ahí donde está X, Y, Z, el origen está aquí. Entonces, el vector R simplemente es el vector que me posiciona dos vectores dentro del campo electromagnético. Un vector específico de campo eléctrico y otro de campo magnético que le corresponde, ¿verdad? Eso tiene que quedar muy claro. O sea, esto es campo magnético y esto es campo eléctrico, que es perpendicular, ¿cierto? O sea, el vector de posición R, el vector R, me dice a mí, me analiza solo, me ubica dos vectores nada más, de los muchos infinitos que pueden haber a lo largo del eje de propagación. Entonces, cuando usted coloca el extremo de ese vector, puede dibujar ya el de vector de propagación K, ¿verdad? Que ese es un vector bien grande. ¿Por qué es un vector bien grande, muchachos? Es un vector que tiene una magnitud muy grande cuando estamos hablando de luz visible. ¿Por qué? Porque es proporcional a la velocidad. Sí, también proporcional a la velocidad o inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿verdad? En el rango visible esto está de 300 más o menos nanómetros a 700 nanómetros. Imagínense un factor de 10 a la 9. Es un vector bastante grande. Pero o sea, usted se lo imagina y ahí está presente, pero a usted le interesa más la dirección que la magnitud, visualmente hablando, ¿verdad? Entonces estamos claros el vector de posición que es, ¿verdad, muchachos? Cuando yo evalúo
un vector de posición directamente en la función de onda, me va a quedar una función del tiempo nada más. Entonces lo que va a hacer es que va a localizar estos dos vectores, por ejemplo, y voy a obtener una función que me va a definir la oscilación en este plano del campo magnético y la oscilación, perdón, no en este plano, sino que en esta dirección, y la oscilación en esta dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder ahí. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Así de simple. Bueno, entonces vamos a regresar aquí. Por eso es que eso que está aquí no tiene subíndice, ¿verdad? Es el mismo vector para estos campos. ¿Por qué? Porque salen de la misma referencia, ¿verdad? Del mismo eje aquí, del mismo centro. Están saliendo ahí del mismo punto. Entonces, mi vector de posición está, qué sé yo, punto cualquiera, R, así. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a considerar ahora que el marco de referencia no se ubica en cualquier punto, sino que lo voy a posicionar con el origen en el punto P. O sea, el punto P, imaginen ustedes que es este, que está aquí, ¿verdad? Acá precisamente. Ahí voy a colocar mi marco de referencia, X, Y, Z. Entonces el vector R' va a ser ahora el vector que me define el punto de incidencia sobre el cual voy a estudiar estos campos que están acá, ¿verdad? El que está, el campo transmitido del rayo refractado, el campo incidente del rayo incidente y del rayo reflejado también. Son las componentes nada más. Recuerden que estas son componentes perpendiculares. ¿Perpendiculares a quién? Al plano de incidencia. Eso tiene que quedar claro, porque después vamos a tratar cómo se comportan las componentes paralelas. Ahora solo me interesan las perpendiculares. Entonces ahí nuevamente se dibujan los campos eléctricos, las componentes paralela y perpendicular. Y se posiciona R'. Entonces resulta evidente que el vector de posición entonces ahora sería R', ¿verdad? Así. R'. El tiempo vamos a llamarlo T', ¿verdad? Es un tiempo arbitrario mayor que 0. Y vamos a revisar esa función que está aquí. Y al final vamos a notar que para que esa ecuación tenga validez, los argumentos de las funciones armónicas tienen que ser iguales. Porque al final la dirección y la magnitud de ese vector E sub t estaría dado por estas magnitudes que están aquí, multiplicadas por un factor de amortiguación, por decirlo así, o no, dado por una función armónica, ¿verdad? Entonces, tienen que estar en sintonía, las funciones armónicas. O sea, ahí la única forma de poder resolver eso es igualando, en primer lugar, los argumentos de las funciones armónicas, ¿verdad? Y que la suma al final me quede producto, una suma vectorial de las amplitudes de los campos, ¿verdad? Son valores constantes, son valores que en ese punto tienen un valor específico. Entonces, para que se cumpla esa relación, la relación A, que es esta, que está aquí arriba, los argumentos de las funciones armónicas deberán ser los mismos. Entonces, vamos a evaluar en la componente incidente, en la reflejada y en la transmitida. Lo que vamos a hacer ahora es posicionar el marco de referencia ya no en el punto P, sino que lo vamos a hacer en el origen. Si lo hacemos en el origen, entonces esto va a ser 0, ¿verdad? Y ahí está. Ahora el vector de posición es 0. Y vamos a considerar que el rayo incidente llega al punto de incidencia en t igual a 0. O sea, también estos términos van a ser igual a 0. Vamos a comenzar a medir el tiempo desde que llega el rayo a la interfase.
A partir de ese instante, a partir de ese cero, entonces emergen de la interfase los rayos reflejados y transmitidos. Así. Y al final lo que vamos a tener es que la fase es la misma, o sea, la fase del rayo incidente es igual a la fase de la reflejada, la fase de la transmitida. O sea, no existe un retardo ni un adelanto de la onda cuando interactúa con la interfase, ¿verdad? Ok, ahora vamos a considerar nuevamente el marco de referencia en P. Vamos a regresar aquí a este punto. Habíamos cambiado el marco de referencia al punto de incidencia por simplicidad, ¿verdad? Entonces, eso se hace por simplicidad, para simplificar las cosas. Ahora lo vamos a regresar al punto P original y vamos a escribir nuevamente caso I, R', ¿verdad? Vamos a ver, en este caso, menos omega sub IT' más, vamos a escribir siempre estos ángulos. Y lo vamos a hacer con relación al rayo reflejado. Menos omega reflejado T' más phi R. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir acá? Que si phi es el mismo, se cancela. Y también vamos a considerar que la frecuencia es la misma. La frecuencia del rayo incidente es igual a la frecuencia del rayo reflejado. ¿Y eso por qué? Entonces, las frecuencias son iguales. Esto indica que no hay emisión o absorción de energía. Recuerden que la energía es igual a la frecuencia por la constante de Planck, ¿verdad? ¿Sí o no? O la frecuencia angular por la constante de Planck reducida. Entonces, no puede haber absorción o emisión de energía. El rayo simplemente va a interactuar. Va a haber dispersión, pero va a conservar su energía. Los fotones van a ser los mismos. O sea, la frecuencia del rayo incidente y el rayo reflejado es exactamente la misma. Entonces, al final me va a quedar aquí que K sub I menos K sub R, producto punto con R' es igual a 0. La expresión anterior, pues, indica que los vectores, la diferencia esta y R' son perpendiculares. O sea, eso está claro ahí. Otra observación importante es el hecho que la velocidad de las ondas incidente y reflejada tiene el mismo valor por encontrarse ambas en el mismo medio. O sea, imaginen ustedes acá, podemos decir que si el medio que yo tengo arriba tiene un índice de refracción n sub i y el medio que está por debajo n sub t, y los rayos incidentes y reflejados están en el mismo medio n sub i, quiere decir que la velocidad de la onda incidente es igual a la velocidad de la onda reflejada. Y esto es longitud de onda por frecuencia, ¿verdad? Longitud de onda por frecuencia. Y la frecuencia es la misma. Lo acabamos de ver. Quiere decir que la longitud de onda incidente es igual a la longitud de onda reflejada. O sea, la longitud de onda no cambia. Y eso también, ¿qué quiere decir? Que la magnitud del vector de propagación del rayo incidente es igual a la magnitud del vector de propagación del rayo reflejado. Porque la magnitud es 2pi entre la longitud de onda. Ese es el número de onda, ¿verdad? Entonces, estos vectores, o sea, me refiero a este y este, tienen exactamente la misma magnitud, la misma longitud, así como están, ¿verdad? Bueno, si yo dibujo estos vectores, me doy cuenta de que la diferencia que yo estoy viendo aquí, K sub I menos K sub R, va a ser este vector que está en color rojo acá. Y ese es perpendicular a la interfase o paralelo al plano de incidencia. El eje Z es
esto está en la interfase. Y esto que está aquí está, perdón, interfase no. Esto está en el plano de incidencia. Incidencia. Y esto que está aquí sí está en la interfase. Así como está. Entonces, cuando yo hago el producto punto con el vector R, pues me doy cuenta, el vector R, recuerden que el origen estaba aquí, ¿verdad? Y el vector R era este vector café aquí, R'. Entonces sí, efectivamente son vectores que son perpendiculares. Pero si yo hago el producto cruz, y eso es lo que voy a hacer ahora mismo, voy a considerar ahora el vector N normal que aparece ahí. O sea, quiere decir que N cruz delta K es igual a 0, ¿verdad? El seno de teta de la magnitud de ese producto cruz es igual a 0, pues. Está a 180 grados, ¿cierto? N es un vector normal a la interfase. Entonces aquí podríamos ampliar un poco esto así. K sub I menos K sub T igual a 0. Eso ya lo sabemos. Entonces quiere decir que N cruz K sub I menos N cruz K sub T es igual a 0. Ahora, si yo dibujo los vectores, vaya, por ejemplo, para este primer caso, el vector N y el vector K sub I, el vector K sub I es este de aquí. ¿Cuál es el ángulo que hay entre ellos? Vamos a llamarlo teta. Entonces, podría hacerse a través de magnitud y dirección, porque ¿cuál es la dirección de este vector bajo ese marco de referencia? Hay que tener un poquito de cuidado ahí, ¿verdad? O sea, yo lo que me digan qué dirección tiene este producto cruz, bajo la regla de la mano derecha. A ver, muchachos. Menos X. Menos X unitario, perfecto. Ok. Entonces eso lo puedo hacer con magnitud y dirección, ¿verdad? O sea, puedo decir que esto es N cruz K sub I por menos X. Así, ¿verdad? Y esto que está acá es magnitud N, magnitud K sub I por el seno de teta, que es el ángulo que yo tengo ahí. Ese ángulo que está ahí, a su vez, por lo visto es 90 grados más 90 menos teta sub T, ¿verdad? O sea, es 180 menos teta sub T. Es decir, que esto es seno negativo de teta sub T menos pi. Es lo mismo en radianes. Entonces, si usted dibuja esto, usted tiene menos seno. Entonces, el menos seno es así, ¿verdad? Si usted al menos seno viene de acá, si usted lo corre pi aquí, entonces lo que está haciendo es corriendo esta parte, ¿verdad? Y va a hacer que ahora luzca así. Y esto es un seno, ¿verdad? O sea, que esto es seno de teta sub T. Lo mismo. Y de forma similar con la otra parte. O sea, vamos a continuar aquí. Ojalá que no los esté enredando aquí. Vamos a ver. La magnitud de esto es 1, ¿verdad? Esto es 2pi entre lambda sub i. Es decir, que 2pi entre longitud de onda del rayo incidente por el seno de teta sub T es igual. Vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? A lo mismo, magnitud vector n, que es 1, por magnitud del vector k sub i, que es 2pi entre lambda sub t, k sub t, perdón, por el seno del ángulo entre los dos vectores. Y estamos viendo que el vector n se puede poner aquí, y el ángulo que hay ahí es teta sub r, ¿verdad?
Bueno, como los longitudes de onda son iguales, al final queda que seno de teta sub t es igual a seno de teta sub r. Aquí era I, ¿verdad? ¿O no? Vamos a ver, aquí creo que no quiero confundirlos. Que hay un error, ¿verdad? Que sí. Son opuestos. Exactamente estoy dibujando en la misma dirección del vector a sub I, ¿verdad? Este que está aquí no es un rayo transmitido, es el vector, simplemente K sub I que está en el cuarto cuadrante de ese marco de referencia. O sea que aquí eliminen ese subíndice, es sí, ¿verdad? No quiero que se confundan. Ok, es I, es sí, es sí y es sí. Aquí es sí también, ¿verdad? O sea, es este de aquí abajo. Entonces esto es I. Quiere decir que la única forma para que esto sea válido es que teta sub I sea igual a teta sub R. Y esto se llama ley de reflexión, ¿verdad? Ley de reflexión. Bueno, esa es la forma de demostrar la ley de reflexión. La ley de refracción se puede demostrar de forma similar. Lo vamos a hacer en la siguiente clase. Creo que por ahora es suficiente. Yo les aconsejo que lean lo que aparece aquí en el Hedge en relación a esto, ¿verdad? O sea, aquí se demuestra la ley de reflexión de la misma forma que lo hicimos nosotros, también lo hacen aquí en el libro, ¿verdad? Entonces aquí demuestra la ley de reflexión, acá. Y después lo hacen para la onda refractada. Hacen el mismo análisis y llegan a la ley de refracción o la ley de Snell. Lo mismo. Bueno, cuando terminemos de ver esta parte, vamos a entrar a este tema, que es muy importante, las ecuaciones de Fresnel. Entonces, creo que no da chance para terminar. Vamos a continuar en la siguiente clase. Finalizando aquí la demostración de la ley de refracción a través de la teoría electromagnética, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿hasta dónde viene el examen? ¿Ese tema también viene en el examen o cómo? No. Todo no, yo les voy a enviar los problemas sugeridos siempre, ¿verdad? Pero no recuerdo, lo último que evaluamos fue en movimiento ondulatorio, algunas cosas. Entonces creo que de movimiento ondulatorio hacía falta algo. No recuerdo qué era. Creo que tal vez era lo de ondas planas. Pero bueno, aquí están estos problemas, ¿verdad? Yo como les digo, les envío problemas sugeridos para que ustedes puedan estudiar de ahí, porque yo lo que hago es poner en la evaluación los problemas sugeridos y preguntas de teoría. Tal vez uno que otro, raro, que ponga uno diferente. Yo les dije que les iba a evaluar esta parte de cómo poder demostrar que una función es una función de onda, una función determinada. Y, por ejemplo, este problema, ¿verdad? Algo así, porque creo que no había quedado muy claro. Entonces, tal vez ponga un par de esos para que, pues, para que se ganen unos puntos ahí, ¿verdad? Porque igual ya lo pregunté, pero lo voy a volver a preguntar para que quede bien claro. Estamos. Que pueden ver este video en donde resolví este ejemplo en el cual yo dije que se podía hacer tanto arreglando el argumento de la función para que tenga una forma variable espacial menos velocidad por tiempo o más, puede ser derecha o izquierda, que izquierda derecha. O si no, si le resulta muy complicado ordenar el argumento, entonces sustituyen la función de onda diferencial. Saca las parciales y identifica que al final no hay ninguna dependencia espacial ni temporal, sino que es constante igual a una constante. Es decir, 1 entre d cuadrado es igual a una constante.
sea, para demostrar que es una onda, la velocidad de propagación tiene que ser constante. No puede depender ni del tiempo ni de la posición. Estamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Y básicamente eso, ¿verdad? Ondas electromagnéticas y un poquito aquí de lo de ondas. Eso es lo que viene el próximo domingo. Bueno, muchachos. Entonces creo que eso sería todo. Nos estaríamos viendo el próximo domingo, ¿verdad? Recuerden este tema también de energía de un fotón y momento. Eso también lo voy a evaluar por ahí. Esperen los problemas sugeridos. Tal vez los puedo subir hoy más tarde, ¿verdad? Bueno, muchachos. Entonces, cuídense. Estamos pendientes de cualquier pregunta. ¿Sí? No, listo, nos vemos. Buenas tardes. Bueno, nos vemos entonces de ahí. Cuídense todos, como siempre. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, nos vemos. Saludos. Nos vemos. Nos vemos. Licenciado, ¿Sí? está bien que le escriba siempre por correo para preguntarle por los problemas propuestos. Es que no sé cuántos. Sí, no hay problema. Escríbame un correo, yo le voy a contestar ahí. Ahorita no tiene celular usted. No, se me acaba de arruinar. Híjole, ya. Bueno, sí, comuniquémonos por correo. Yo lo miro en el celular, a mí me llega en el celular. Yo lo mandé ahí, le mandé a tiempo la enlace y todo. Sí, muchas gracias. Bueno, listo, Buenas nos vemos. Buenas tardes. Bueno.